Hola a todos, bienvenidos a Remán Crítica. Hoy vamos a hablar de una película que marcó un antes y un después en el cine de acción de artes marciales, The Protector. Esta película, protagonizada por Tony Jaa, es conocida por sus escenas de combate intensas, su estilo de filmación muy físico y por llevar el Muay Thai a un nivel que en su momento sorprendió a todo el mundo. En este video, no solo voy a contarles de qué trata la película, sino también voy a darles mi opinión sincera. ¿Qué tan buena es realmente? ¿Qué cosas destacan? ¿Cuáles son sus puntos débiles? Y sobre todo, si vale la pena verla hoy en día o no. Porque muchas veces una película puede ser muy famosa, pero eso no siempre significa que sea perfecta para todos los espectadores. Así que si te gusta el cine de acción, las artes marciales y las películas con peleas reales sin demasiados efectos, quédate hasta el final del video, porque esta crítica te va a ayudar a decidir si esta película es para ti o no. Ahora sí. Empezamos con la reseña de The Protector. The Protector, conocida también como Tom Yum Goong, es una película de acción tailandesa protagonizada por Tony Jaa. La historia mezcla artes marciales, drama familiar y una intensa búsqueda de justicia, todo centrado en la relación entre un joven guerrero y unos elefantes que forman parte de la tradición cultural de su familia. La película destaca por sus impresionantes escenas de combate, persecuciones y coreografías físicas extremadamente elaboradas, convirtiéndose en una de las producciones más reconocidas del cine de acción asiático de los años 2000. La historia comienza en una zona rural de Tailandia, donde una familia dedicada al cuidado de elefantes vive de manera sencilla y profundamente conectada con sus animales. En esta comunidad, los elefantes no son simples criaturas de trabajo, sino símbolos de honor, espiritualidad y tradición nacional. El protagonista, Cam, crece aprendiendo de su padre el respeto por estas criaturas y las antiguas técnicas de combate necesarias para protegerlas. Entre todos los animales, hay una hembra adulta y un pequeño elefante bebé que ocupan un lugar especial en el corazón de la familia. Cam considera al pequeño casi como un hermano, pues lo ha visto crecer desde su nacimiento. La paz de la familia se rompe durante un evento ceremonial donde se presentan los elefantes ante autoridades importantes. Durante el festival, varios hombres corruptos organizan el robo de los animales para venderlos en el mercado ilegal internacional. El padre de Cam intenta detener a los traficantes, pero desaparece misteriosamente. Poco después, Cam descubre que los elefantes han sido enviados clandestinamente a Australia. Sin otra opción, y movido por la desesperación, decide viajar a Sydney para recuperarlos. Al llegar a Australia, Cam se encuentra completamente fuera de su entorno. No conoce el idioma, las costumbres, ni la peligrosa red criminal que controla el tráfico de animales exóticos. Muy pronto comprende que el robo de los elefantes forma parte de una operación mucho más grande, dirigida por una poderosa organización mafiosa. Esta red utiliza restaurantes, clubes y negocios ilegales para mover mercancías de contrabando y mantener su influencia en la ciudad. Mientras busca pistas sobre el paradero de los elefantes, Cam llama la atención de la policía local debido a varios incidentes violentos. Una detective tailandesa que trabaja en Australia, llamada Mark, empieza a sospechar que Cam no es realmente un criminal, sino alguien desesperado por rescatar a su familia y a sus animales. Aunque al principio existe desconfianza entre ambos, poco a poco ella comienza a ayudarlo. La principal antagonista de la historia es Madame Rose, una excéntrica líder criminal vinculada al tráfico ilegal de animales y al mundo del entretenimiento clandestino. Rose vive rodeada de lujo y extravagancia, utilizando su riqueza para controlar a numerosos guardaespaldas y criminales. Tiene una obsesión enfermiza con el poder y con demostrar su superioridad sobre los demás. Para ella, los elefantes representan una mercancía valiosa y también un símbolo de estatus. Cam descubre que muchos de los hombres que trabajan para Rose practican distintos estilos de lucha provenientes de diferentes partes del mundo. Esto convierte su búsqueda en una serie constante de enfrentamientos físicos. Cada combate obliga al protagonista a superar nuevos desafíos y a utilizar las habilidades de artes marciales que aprendió en su infancia. A diferencia de otros héroes de acción, que dependen de armas o tecnología, Cam lucha casi exclusivamente con su cuerpo, usando velocidad, fuerza y reflejos extraordinarios. Uno de los aspectos más impactantes de la película es la brutalidad de las peleas. Cam no busca pelear por orgullo ni por dinero. Pelea porque considera que su misión es sagrada.
Esto le da una intensidad emocional muy fuerte a cada enfrentamiento. En numerosas ocasiones intenta evitar la violencia, pero cuando sus enemigos amenazan a los elefantes o bloquean su camino, responde con una ferocidad impresionante. A medida que avanza la historia, Cam descubre que el pequeño elefante ha sido utilizado por la organización criminal para entretener a clientes ricos. Los animales son maltratados y obligados a participar en actividades crueles. Esta revelación aumenta aún más la determinación del protagonista. El dolor emocional que siente al ver sufrir a los elefantes se convierte en el motor principal de la trama. En paralelo, la película explora el choque cultural entre Tailandia y Australia. Cam es un hombre sencillo, criado con valores tradicionales y espirituales, mientras que la ciudad moderna que lo rodea está dominada por corrupción, ambición y violencia. Muchas veces parece perdido en un entorno urbano donde nadie comprende el profundo vínculo que tiene con los animales. Sin embargo, esta diferencia cultural también resalta la nobleza del personaje, ya que actúa guiado por el honor y no por intereses personales. Uno de los momentos más famosos de la película ocurre cuando Cam entra en un enorme edificio controlado por la mafia para buscar pistas sobre los elefantes. Allí, debe enfrentarse a decenas de enemigos en una secuencia filmada como un largo plano continuo. La escena muestra al protagonista subiendo pisos enteros mientras derrota adversarios usando llaves, golpes y movimientos acrobáticos. Este segmento se convirtió en una referencia dentro del cine de acción por su complejidad técnica y física. Conforme se acerca al núcleo de la organización criminal, Cam comienza a descubrir la verdadera magnitud del negocio ilegal. Los mafiosos no solo trafican animales, sino también armas, drogas y personas. El restaurante de lujo administrado por Madame Rose sirve como fachada para actividades clandestinas. En algunos salones secretos se realizan cenas extravagantes donde clientes adinerados consumen especies exóticas para demostrar poder y riqueza. Esta crítica al abuso animal añade un tono más oscuro a la película. En cierto punto, Cam encuentra restos que parecen pertenecer a la madre del pequeño elefante. La escena es devastadora para él, pues comprende que los criminales han asesinado al animal adulto. El descubrimiento provoca una explosión de ira y tristeza. Desde ese momento, la misión deja de ser únicamente un rescate y se convierte también en una búsqueda de justicia y venganza. La detective Mark intenta convencerlo de trabajar con la policía para detener legalmente a la organización, pero Cam desconfía de las autoridades porque siente que el sistema ha permitido que los criminales operen durante demasiado tiempo. Aún así, ambos desarrollan una alianza basada en el respeto mutuo. Ella reconoce la honestidad y valentía de Cam, mientras él entiende que no todos en Australia forman parte del mundo corrupto que lo rodea. Otro elemento importante de la película es la representación de las artes marciales tradicionales. Cam utiliza técnicas inspiradas en el Muay Thai, enfocadas especialmente en rodillas y codos. La película muestra estos movimientos de manera extremadamente física y realista. Muchas peleas transmiten dolor genuino debido a la intensidad de los impactos. Esta autenticidad ayudó a consolidar la fama internacional de Tony Jaa como una de las grandes estrellas del cine de acción moderno. Durante su búsqueda, Cam también se enfrenta a luchadores extranjeros contratados por Madame Rose. Cada uno posee un estilo diferente. Algunos utilizan capoeira, otros artes marciales mixtas o técnicas acrobáticas. Estas peleas sirven para demostrar la versatilidad del protagonista y aumentan la sensación de peligro constante. Aunque Cam parece casi invencible, la película deja claro que su resistencia tiene límites y que cada batalla le provoca heridas físicas y emocionales. A medida que la presión sobre la organización criminal aumenta, Madame Rose comienza a perder el control. Su obsesión con mantener el poder la lleva a cometer errores y a actuar con mayor crueldad. Ordena eliminar a cualquiera que interfiera con sus operaciones, incluso miembros de su propia red. Este comportamiento paranoico muestra cómo la ambición desmedida puede destruir a las personas desde dentro. El clímax de la película ocurre cuando Cam finalmente localiza al pequeño elefante en un gigantesco complejo utilizado por la mafia. Allí se desarrolla una batalla final caótica, donde intervienen criminales, guardaespaldas y policías. Cam debe abrirse paso entre numerosos enemigos para rescatar al animal antes de que sea trasladado nuevamente. En esta confrontación final, la película alcanza su punto máximo de intensidad física. Cam lucha utilizando todo lo que ha aprendido durante su vida. Cada golpe refleja su desesperación, su dolor
y su amor por los elefantes. Las escenas están cargadas de energía y dramatismo, mostrando cómo el protagonista se niega a rendirse, incluso cuando está gravemente herido. Finalmente, Cam logra rescatar al pequeño elefante y enfrentarse directamente a Madame Rose y sus hombres. La organización criminal comienza a derrumbarse debido a las acciones combinadas de Cam y la policía. Muchos de los responsables son arrestados o derrotados durante el enfrentamiento final. Aunque la victoria no puede borrar completamente la pérdida sufrida, el protagonista consigue salvar al animal y honrar la memoria de su familia. El desenlace muestra a Cam regresando con el pequeño elefante, llevando consigo tanto cicatrices físicas como emocionales. La experiencia en Australia lo ha transformado profundamente. Ha visto la corrupción, la crueldad y la codicia del mundo moderno, pero también ha comprobado que el honor y la determinación pueden enfrentarse incluso a organizaciones poderosas. Más allá de su acción espectacular, la película transmite varios temas importantes. Uno de ellos es la relación espiritual entre los seres humanos y los animales. Para Cam, los elefantes representan identidad cultural, tradición familiar y responsabilidad moral. La historia también critica el tráfico ilegal de especies y la explotación de criaturas inocentes por dinero y entretenimiento. Otro tema central es la perseverancia. Cam nunca abandona su misión, aunque se encuentra solo en un país extranjero rodeado de enemigos. Su determinación inspira respeto, incluso en personajes que inicialmente lo consideran una amenaza. La película presenta al protagonista como un hombre guiado por principios sencillos pero poderosos: lealtad, honor y protección de los inocentes. Visualmente, la película es famosa por sus escenas de acción prácticas, sin depender excesivamente de efectos digitales. Las coreografías resaltan la habilidad atlética de Tony Jaa y el estilo brutal del Muay Thai. Muchas secuencias se sienten intensas y realistas porque los movimientos fueron realizados físicamente por los actores y especialistas. Esto le dio a la película una identidad distinta dentro del género de acción internacional. En conclusión, The Protector es mucho más que una simple película de peleas. Aunque su fama proviene de las espectaculares escenas de combate, la historia también contiene una fuerte carga emocional relacionada con la familia, la tradición y la protección de los seres indefensos. El viaje de Cam, desde una tranquila aldea tailandesa hasta el corazón del crimen organizado en Australia, muestra la transformación de un hombre ordinario en un guerrero dispuesto a enfrentarse a cualquier obstáculo para salvar aquello que ama. La película The Protector es una de las producciones de acción más importantes del cine tailandés moderno, no solo por su historia centrada en la protección de los elefantes y el choque cultural entre Oriente y Occidente, sino también por el desempeño de su elenco, que combina artistas marciales reales, actores de comedia, especialistas en combate y figuras internacionales del cine de acción. Cada actor aporta una función específica dentro de la narrativa, y su trabajo no se limita a interpretar un personaje, sino a construir físicamente el universo violento, emocional y altamente coreografiado de la película. A continuación, se analiza en profundidad el reparto principal y su papel dentro de la obra. El protagonista absoluto es Tony Jaa, quien interpreta a Cam, el joven guerrero cuya misión es rescatar a los elefantes robados de su familia. El trabajo de Tony Jaa en la película es fundamental, ya que prácticamente toda la carga narrativa y física recae sobre él. Su interpretación no depende de diálogos extensos, sino de la expresión corporal, la disciplina del Muay Thai y la capacidad de transmitir emociones a través del movimiento. En este filme, Jaa lleva su estilo marcial a un nivel extremo, realizando acrobacias, saltos imposibles y secuencias de combate prolongadas sin dobles de acción. Su trabajo no solo es actuar, sino también diseñar la identidad física del personaje. Cam es silencioso, determinado y casi primitivo en su enfoque del combate, lo que refleja la pureza de su motivación. Cada pelea que realiza está cargada de emoción interna, especialmente porque su objetivo nunca es la violencia por sí misma, sino la protección de aquello que ama. El esfuerzo físico de Tony Jaa fue tan intenso que muchas escenas fueron rodadas sin efectos especiales, lo que incrementa la sensación de realismo y dolor en pantalla. Otro miembro clave del reparto es Pechtai Wongkamlao, quien interpreta al sargento Mark, un oficial de policía tailandés que se encuentra trabajando en Australia. Su papel funciona como puente cultural entre Cam y el sistema policial australiano. El trabajo de Pechtai es especialmente importante porque introduce un tono de alivio cómico
en una película dominada por la tensión y la violencia. Sin embargo, su actuación no se limita a la comedia, también aporta humanidad y sensibilidad a la historia. El personaje de Mark representa la voz de la razón dentro de un entorno caótico, intentando constantemente mediar entre la ley y la justicia personal de Cam. Wong Kam-lao equilibra perfectamente el humor físico con momentos de seriedad, lo que permite que la película no se vuelva emocionalmente agotadora. Su interpretación ayuda a suavizar la intensidad de las escenas de acción sin romper la tensión narrativa. El personaje femenino principal está interpretado por Bongkok Kong-malai, quien da vida a Pla, una joven vinculada al entorno de los elefantes y con una conexión emocional con la familia de Cam. Aunque su participación en la acción es más limitada en comparación con otros personajes, su papel es esencial para construir la dimensión emocional de la historia. Bongkok Kong-malai aporta sensibilidad y empatía, representando el vínculo humano que conecta a Cam con su pasado y con la comunidad de la que proviene. Su actuación se centra en la expresión emocional, especialmente en escenas donde se muestra la pérdida, la preocupación por los animales y el impacto del crimen en la vida cotidiana. Pla no es un personaje de combate, pero su presencia refuerza la motivación del protagonista y recuerda constantemente al espectador que la historia no trata solo de violencia, sino también de pérdida y protección. Uno de los antagonistas más memorables de la película es interpretado por Johnny Nguyen, quien da vida a Johnny, un ejecutor de la organización criminal. Su trabajo en la película es fundamental para elevar la calidad de las escenas de combate, ya que él mismo es un artista marcial altamente entrenado. Nguyen aporta un estilo de lucha rápido, acrobático y agresivo, que contrasta con el enfoque más directo y poderoso de Cam. Su personaje representa la profesionalización del crimen dentro de la organización de Madame Rose, mostrando cómo los villanos no son simples matones, sino luchadores entrenados que convierten la violencia en una herramienta técnica. El trabajo físico de Johnny Nguyen es especialmente destacado en las secuencias donde utiliza capoeira y movimientos de artes marciales mixtas, lo que añade variedad visual a las peleas y obliga a Cam a adaptarse constantemente. Otro antagonista clave es interpretado por Nathan Jones, quien encarna a T.K., un luchador extremadamente alto y físicamente dominante. Nathan Jones aporta al personaje una presencia imponente debido a su experiencia como luchador profesional. Su trabajo en la película se centra en la fuerza bruta, más que en la técnica refinada, lo que lo convierte en uno de los oponentes más peligrosos para Cam. Las escenas en las que aparece están diseñadas para resaltar el contraste entre tamaño y agilidad, ya que Cam debe superar la desventaja física utilizando velocidad, precisión y estrategia. Jones no solo interpreta a un villano, sino que encarna un obstáculo casi imparable dentro del recorrido del protagonista, representando la idea de que la fuerza sin control puede ser peligrosa, pero también vulnerable ante la técnica correcta. Un elemento importante del elenco de luchadores secundarios es el especialista en capoeira, Lateef Crowder, quien interpreta a uno de los guardaespaldas acrobáticos de la organización criminal. Su trabajo es fundamental en la construcción de la variedad estilística del combate dentro de la película. Crowder utiliza la capoeira como base de su actuación, incorporando movimientos giratorios, patadas aéreas y desplazamientos fluidos que contrastan con el estilo más rígido del Muay Thai de Tony Jaa. Su presencia en la película no solo añade espectacularidad visual, sino que también obliga a la coreografía a adaptarse a diferentes estilos de lucha, haciendo que cada enfrentamiento sea único. Su interpretación destaca especialmente en escenas donde la velocidad y la improvisación son claves, mostrando cómo el combate puede ser tanto arte como violencia. La gran antagonista principal de la historia es Madame Rose, interpretada por la artista china Jin Xing. Su papel es uno de los más complejos dentro del elenco, ya que no se trata de un villano físico en el sentido tradicional, sino de una figura de poder, control y sofisticación criminal. El trabajo de Jin Xing en la película se basa en la construcción de una presencia dominante y calculadora. Madame Rose no combate directamente en la mayoría de las escenas, pero su influencia se extiende sobre toda la red criminal. Su interpretación transmite frialdad, elegancia y una sensación de superioridad intelectual sobre los demás personajes. Es una villana que representa el lado empresarial del crimen, el tráfico de animales, la explotación y el uso del lujo como fachada para actividades ilegales. Jin Xing logra que el personaje sea intimidante, sin necesidad de violencia física constante.
utilizando expresiones, gestos y una postura siempre controlada. Además del elenco principal, la película cuenta con numerosos especialistas y actores de apoyo que desempeñan un papel crucial en la construcción de las secuencias de acción. Aunque no siempre aparecen en escenas de diálogo, su trabajo físico es esencial para la credibilidad del mundo presentado. Los guardaespaldas, luchadores de clubes clandestinos y miembros de la organización criminal contribuyen a crear la sensación de que Cam está enfrentándose a un sistema entero, no solo a individuos aislados. Cada uno de estos actores participa en coreografías complejas que requieren sincronización precisa, resistencia física y conocimiento de artes marciales o acrobacias. El trabajo colectivo del reparto en The Protector se caracteriza por una intensa colaboración entre actores y especialistas en artes marciales. Muchas de las escenas fueron diseñadas para hacer largas tomas continuas, lo que significa que cualquier error físico podía arruinar toda la secuencia. Esto obligó al elenco a entrenar durante semanas antes del rodaje, perfeccionando movimientos, caídas y golpes para garantizar la seguridad sin perder realismo. El resultado es una película donde la acción se siente orgánica, peligrosa y emocionalmente cargada. En términos de interpretación, uno de los aspectos más interesantes del elenco es cómo cada actor representa un estilo diferente de narrativa física. Tony Jaa encarna la determinación silenciosa y la tradición. Pechtai Wongkam-Lao aporta humanidad y humor. Bongkok Kong-Malai representa la conexión emocional y el dolor. John Nguyen y Nathan Jones simbolizan la violencia estructurada del crimen. Lateef Crowder introduce la creatividad y fluidez del combate acrobático. Y Jin Xing encarna el poder frío e intelectual de la organización criminal. Esta diversidad convierte la película en un mosaico de estilos interpretativos que se complementan entre sí. En conclusión, el elenco de The Protector no solo actúa, sino que construye físicamente la película a través del movimiento, la disciplina marcial y la expresividad corporal. Cada miembro del reparto aporta algo único a la historia, ya sea humor, emoción, brutalidad o estrategia. El resultado es una obra donde la actuación y la acción están completamente fusionadas, haciendo que la película destaque no solo por su historia, sino por la dedicación extrema de su elenco en crear un espectáculo de artes marciales auténtico, intenso y visualmente inolvidable. The Protector es una película de acción que se ha convertido en un referente del cine de artes marciales moderno, especialmente por su enfoque físico extremo, su estilo visual crudo y la presencia de Tony Jaa como protagonista absoluto. A la hora de hacer una crítica y decidir si realmente vale la pena verla, es importante entender primero qué tipo de película es. No es un drama profundo ni una historia compleja de personajes, sino una experiencia centrada casi por completo en la acción, el impacto físico y la emoción primitiva de la lucha. Desde su inicio, la película deja claro que su objetivo principal no es construir una narrativa sofisticada, sino transportar al espectador a un mundo donde la violencia coreografiada es el lenguaje principal. La historia gira en torno a un joven que debe rescatar a sus elefantes robados, lo que ya indica que el motor emocional es simple, pero efectivo. Este tipo de estructura narrativa puede parecer básico para algunos espectadores, pero funciona como una base sólida para lo que realmente importa en la película: las secuencias de combate. Uno de los aspectos más destacados de la película es la actuación de Tony Jaa. Su interpretación no se basa en diálogos extensos ni en expresiones dramáticas complejas, sino en su capacidad física para transmitir emociones. Cada movimiento, cada golpe y cada persecución están diseñados para mostrar la determinación del personaje. En este sentido, su actuación es única, porque convierte el cuerpo en el principal medio de comunicación. Esto puede ser muy atractivo para quienes disfrutan del cine de artes marciales auténtico, pero puede resultar limitado para quienes buscan desarrollo psicológico profundo. La coreografía de acción es, sin duda, el punto más fuerte de la película. Las peleas son largas, intensas y, en muchos casos, filmadas en tomas continuas que aumentan la sensación de realismo. No hay exceso de CGI ni cortes rápidos que oculten la acción. En cambio, se apuesta por mostrar todo el esfuerzo físico de los actores. Esto crea una experiencia más inmersiva y también más peligrosa visualmente, ya que el espectador siente que cada golpe tiene un impacto real. Las secuencias de lucha en espacios cerrados, especialmente dentro de edificios llenos de enemigos,
Son particularmente memorables por su energía constante y su complejidad técnica. Sin embargo, desde un punto de vista narrativo, la película tiene limitaciones evidentes. Los personajes secundarios no están profundamente desarrollados y muchas veces funcionan más como herramientas para avanzar la historia que como figuras completas. La trama se centra casi exclusivamente en la misión del protagonista, dejando poco espacio para subtramas o exploración emocional secundaria. Esto no es necesariamente un defecto si se entiende el tipo de película que es, pero sí puede decepcionar a quienes esperan una historia más elaborada o con giros argumentales complejos. El villano principal y la red criminal que aparece en la película cumplen más una función simbólica que psicológica. Representan la corrupción, la codicia y el abuso de poder, pero no siempre se exploran sus motivaciones de forma profunda. En cambio, sirven como obstáculos físicos para el protagonista. Esta simplicidad ayuda a mantener el ritmo de la película, pero reduce la complejidad moral de la historia. Uno de los puntos más interesantes es el uso del entorno como parte de la acción. La película no se limita a mostrar peleas estáticas, sino que utiliza edificios, escaleras, pasillos y espacios urbanos como escenarios dinámicos. Esto hace que cada combate sea diferente y evita la monotonía visual. Además, el diseño de las escenas permite que el protagonista utilice el entorno a su favor, lo que añade creatividad a la coreografía. El ritmo de la película es rápido y casi constante. Desde el momento en que comienza el conflicto, la historia avanza sin demasiadas pausas. Esto mantiene la atención del espectador, pero también puede resultar agotador para algunos, ya que hay pocos momentos de descanso emocional o reflexión. La película está diseñada para mantener la adrenalina alta, lo que es ideal para fans de la acción, pero menos adecuado para quienes prefieren un equilibrio entre historia y desarrollo emocional. En cuanto a la cinematografía, la película destaca por su enfoque físico y su intención de capturar la acción de manera clara. La cámara se mueve junto a los personajes, lo que crea una sensación de inmersión. No hay una estilización excesiva, ni un uso predominante de efectos digitales, lo que le da un tono más realista. Este estilo ha sido muy valorado dentro del cine de artes marciales, ya que permite apreciar la habilidad real de los actores. La música y el diseño de sonido también juegan un papel importante. Cada golpe, caída o impacto está acompañado de efectos sonoros intensos que aumentan la sensación de fuerza. La banda sonora refuerza la tensión en las escenas de combate, aunque no es especialmente memorable fuera del contexto de la acción. Su función es acompañar la energía de la película más que destacarse por sí sola. Un aspecto que merece atención es el mensaje emocional detrás de la historia. Aunque la película es principalmente de acción, también transmite ideas sobre la protección de la naturaleza, el respeto por los animales y la importancia de la familia. The Protector es una película que se distingue dentro del cine de acción no por su uso intensivo de efectos digitales, sino precisamente por lo contrario. Su enfoque está en la acción física real, las coreografías de artes marciales y el uso mínimo de CGI. En una época donde muchas producciones de acción ya dependían fuertemente de la animación por computadora, esta película, dirigida en el estilo del cine tailandés de acción, apostó por un lenguaje visual mucho más orgánico, basado en el cuerpo humano, la acrobacia y la coordinación real de los actores. Esto hace que su apartado de VFX y CGI sea un tema interesante, porque su presencia es limitada, pero no inexistente, y cumple funciones muy específicas dentro de la narrativa. Desde el punto de vista general, la filosofía visual de la película es clara: mostrar la acción de la forma más real posible. Por eso, la mayoría de las peleas no utilizan efectos digitales para modificar golpes, movimientos o caídas. En lugar de ello, se emplean especialistas en artes marciales, dobles de riesgo y coreografías cuidadosamente ensayadas. El resultado es un estilo visual crudo, donde el espectador puede percibir el impacto físico real de cada movimiento. Esto contrasta con muchas películas de Hollywood de la misma época, donde el CGI ya comenzaba a usarse para suavizar o exagerar la acción. El uso del CGI en la película aparece principalmente en elementos de apoyo, no en la acción central. Por ejemplo, en algunas escenas donde se muestran entornos urbanos amplios o transiciones entre localizaciones, se utilizan efectos digitales para ampliar fondos o mejorar la sensación de escala. Sin embargo, estos efectos son discretos y no buscan llamar la atención. El objetivo no es crear un mundo completamente digital,
sino complementar escenarios reales rodados en locaciones físicas. Uno de los usos más visibles del VFX está relacionado con la integración de elementos ambientales. En ciertas escenas, especialmente en interiores de edificios grandes o en secuencias de persecución, se puede notar la extensión digital de espacios. Esto significa que el equipo de efectos visuales amplía digitalmente pasillos, alturas o fondos para que el entorno parezca más grande de lo que realmente era en el set de filmación. Este tipo de técnica es común en el cine de acción, pero en esta película se utiliza de forma bastante moderada. También se emplea CGI para mejorar la continuidad visual en escenas de acción muy largas. Por ejemplo, en tomas donde la cámara sigue a Tony Jaa en movimientos rápidos, saltos o caídas, algunos elementos de seguridad como cables, colchones o equipo de protección pueden ser digitalmente eliminados en postproducción. Esto permite que la acción se vea más limpia y realista, sin poner en riesgo a los actores durante el rodaje. Aunque el público no siempre nota este tipo de intervención, es una parte importante del trabajo de VFX en la película. Otro aspecto interesante del uso de efectos digitales es la corrección de escenas de riesgo extremo. En algunas secuencias donde hay múltiples impactos físicos, los efectos visuales ayudan a suavizar pequeñas imperfecciones en la imagen o a reforzar la sensación de velocidad. Sin embargo, la película evita completamente el estilo de CGI exagerado que se ve en otras producciones de acción modernas. No hay explosiones digitales masivas ni criaturas generadas por computadora. Todo se mantiene dentro de un marco realista. El diseño de sonido, aunque no es CGI en sentido estricto, trabaja en conjunto con los efectos visuales para amplificar la experiencia de la acción. Cada golpe, caída o impacto está reforzado con sonidos muy marcados que hacen que la violencia se sienta más intensa de lo que realmente se ve en pantalla. Esto es importante porque, al no depender del CGI para exagerar visualmente la acción, el sonido se convierte en el principal recurso para aumentar la sensación de impacto. En términos de composición visual, la película también utiliza técnicas de edición que complementan el trabajo de los efectos visuales. Por ejemplo, en muchas escenas de pelea se utilizan planos largos o secuencias casi continuas, lo que reduce la necesidad de cortes rápidos o efectos digitales complejos. Esto obliga a que la coreografía sea extremadamente precisa, ya que cualquier error no puede ocultarse fácilmente con edición o CGI. Este enfoque da como resultado una estética más honesta y física. Un punto importante dentro del apartado de VFX es la representación del entorno urbano de Australia, donde se desarrolla gran parte de la historia. En estas escenas, el equipo de producción combina localizaciones reales con ajustes digitales mínimos para adaptar el ambiente a la narrativa. Esto incluye la limpieza de elementos modernos no deseados, la modificación de ciertos fondos y la creación de continuidad entre diferentes tomas filmadas en lugares distintos. El objetivo es mantener la inmersión sin alterar demasiado la realidad del entorno. En comparación con otras películas de acción de su época, esta producción destaca por su bajo uso de CGI en personajes o elementos fantásticos. No hay criaturas digitales, ni transformaciones, ni escenarios completamente creados por computadora. Esto la diferencia claramente de muchas producciones de Hollywood de mediados de los 2000, donde el CGI ya era un componente central del espectáculo visual. Aquí, en cambio, el enfoque es casi opuesto. La tecnología se utiliza para ocultarse, no para mostrarse. Uno de los aspectos más interesantes del VFX en la película es cómo se integra con el estilo de artes marciales. El Muay Thai, que es la base del combate de Tony Jaa, depende de movimientos rápidos, potentes y muy cercanos al contacto físico real. Esto hace que el uso de CGI sea difícil, porque cualquier manipulación digital excesiva rompería la autenticidad del estilo. Por eso, los efectos visuales se limitan a ajustes técnicos que no interfieren con la coreografía. En algunas escenas de mayor riesgo, como saltos entre estructuras o caídas desde alturas considerables, el equipo de efectos visuales trabaja en conjunto con especialistas en acrobacias para garantizar seguridad y realismo. En estos casos, el CGI puede utilizarse para suavizar la transición entre el actor y el doble de acción, o para eliminar elementos de protección. Sin embargo, incluso en estos momentos, la película mantiene una estética muy física, evitando que el espectador sienta que está viendo algo artificial. Otro elemento importante es la corrección de color.
que también forma parte del proceso de postproducción visual. La película utiliza una paleta de colores relativamente natural, con tonos cálidos en escenas rurales y tonos más fríos en ambientes urbanos. Esta diferenciación ayuda a reforzar el contraste entre el mundo tradicional del protagonista y el entorno moderno y peligroso en el que se desarrolla la acción. Aunque no es CGI directamente, sí forma parte del trabajo visual que complementa los efectos digitales. El tratamiento de los elefantes, que son un elemento central de la historia, también incluye ciertos ajustes digitales menores. En algunas tomas donde los animales aparecen en movimiento dentro de escenas complejas, se pueden realizar pequeñas correcciones para estabilizar la imagen o integrar mejor los elementos del entorno. Sin embargo, la mayoría de las escenas con animales fueron rodadas con animales reales, lo que reduce la necesidad de animación por computadora. El estilo general de VFX en la película puede describirse como funcional y discreto. No busca impresionar al espectador con grandes efectos visuales, sino apoyar la narrativa física. Esto es coherente con la filosofía de la película, que prioriza el cuerpo humano como herramienta principal de expresión cinematográfica. El resultado es una experiencia visual que se siente más cercana al cine de acción clásico que al cine digital moderno. En términos de impacto visual, esta decisión tiene ventajas y desventajas. Por un lado, la autenticidad de las peleas y la ausencia de CGI excesivo hacen que la acción sea más creíble y visceral. Por otro lado, algunos espectadores acostumbrados a efectos visuales más espectaculares pueden sentir que la película es visualmente simple o limitada. Sin embargo, esta simplicidad es intencional y forma parte de su identidad. En conclusión, The Protector es una película donde el VFX y el CGI juegan un papel secundario, casi invisible, diseñado para apoyar la acción en lugar de dominarla. La verdadera fuerza visual de la película no proviene de la tecnología digital, sino del trabajo físico de los actores, especialmente de Tony Jaa, y de la coreografía de artes marciales reales. Los efectos digitales están presentes solo para mejorar, limpiar o ampliar escenas, sin alterar la esencia realista del combate. The Protector es una película de acción tailandesa que logró un impacto internacional importante, especialmente gracias a la presencia de Tony Jaa y a su estilo de artes marciales extremadamente físico. Aunque no fue una superproducción de Hollywood, ni contó con un presupuesto masivo, su rendimiento en taquilla y su distribución en medios domésticos la convirtieron en una obra de culto dentro del cine de acción moderno. Su historia de éxito no se basa únicamente en números gigantescos, sino en cómo logró expandirse globalmente desde una producción regional hasta convertirse en un título reconocido en muchos países. En su estreno original en Tailandia, la película tuvo un rendimiento sólido dentro del mercado local. El cine tailandés de acción ya tenía cierta base de seguidores, pero esta producción elevó el nivel de atención internacional hacia la industria. El público local respondió positivamente a la combinación de acción intensa, elementos culturales como los elefantes y la figura emergente de Tony Jaa como nuevo ícono del cine de artes marciales. El boca a boca jugó un papel fundamental, ya que muchas personas quedaron impresionadas por la autenticidad de las escenas de combate y la ausencia de efectos digitales excesivos. A nivel internacional, la película fue distribuida bajo diferentes títulos, siendo uno de los más conocidos The Protector. Su llegada a mercados como Estados Unidos, Europa y América Latina no fue inmediata, sino gradual, impulsada principalmente por festivales de cine, distribuidoras especializadas en cine asiático y el interés creciente por las artes marciales auténticas. En estos mercados, la película no compitió directamente con grandes blockbusters, pero sí encontró un nicho sólido entre los fanáticos del género de acción. El rendimiento en taquilla internacional fue moderado en términos de cifras comparadas con producciones de Hollywood, pero muy significativo para una película de su origen y presupuesto. En muchos países se estrenó en salas limitadas, lo que significa que su recaudación no dependía de una gran distribución masiva, sino de un público específico. A pesar de esto, la película logró recuperar su inversión y generar beneficios, lo que la convirtió en un éxito comercial dentro de su categoría. Uno de los factores más importantes en su desempeño de taquilla fue el reconocimiento de Tony Jaa como estrella emergente del cine de acción. Su estilo de lucha realista, basado en el Muay Thai tradicional, llamó la atención de audiencias que estaban acostumbradas a un cine de acción más digitalizado.
Esto ayudó a diferenciar la película en un mercado saturado de producciones con efectos especiales y dobles digitales. La autenticidad de las escenas de combate se convirtió en uno de los principales argumentos de venta en su promoción internacional. En muchos países occidentales, la película fue distribuida directamente en formato de cine limitado, o incluso pasó rápidamente a medios domésticos, lo que en la industria se considera una estrategia común para películas de nicho. Sin embargo, esto no afectó su popularidad a largo plazo. De hecho, en algunos casos, la disponibilidad en DVD y Blu-ray contribuyó más a su éxito que su paso por salas de cine. Esto se debe a que el público objetivo de este tipo de películas suele ser más activo en el consumo doméstico que en el cine comercial. El mercado de home media jugó un papel fundamental en la expansión de la película. En formato DVD, la película tuvo una distribución amplia en regiones como Europa, Norteamérica y partes de Asia. Las ediciones en DVD generalmente incluían la versión internacional de la película, con cortes adaptados para diferentes mercados. En algunos casos, se añadieron subtítulos en múltiples idiomas, lo que permitió que la película alcanzara una audiencia global más amplia. La llegada del Blu-ray reforzó aún más su presencia en el mercado doméstico. Las versiones en alta definición permitieron apreciar mejor la calidad de las coreografías de acción, que son uno de los puntos más fuertes de la película. A diferencia de otras producciones que dependen de efectos visuales digitales, esta película se beneficia enormemente de la alta resolución, porque permite ver con mayor claridad el trabajo físico de los actores. Esto hizo que el formato doméstico no fuera solo una forma de distribución, sino también una manera de mejorar la experiencia visual. Otro aspecto importante del mercado de home media fue la edición de coleccionista. En algunos países se lanzaron versiones especiales que incluían material adicional, como escenas detrás de cámaras, entrevistas con el elenco y documentales sobre la preparación física de las secuencias de acción. Este contenido extra ayudó a aumentar el valor de la película entre los fanáticos del cine de artes marciales, ya que ofrecía una mirada más profunda al esfuerzo físico detrás de las escenas. La película también se benefició del crecimiento de las plataformas digitales en años posteriores. Con la llegada del streaming, The Protector encontró una nueva vida en catálogos digitales, donde fue redescubierta por nuevas generaciones de espectadores. Este tipo de redistribución digital permitió que la película mantuviera relevancia mucho después de su estreno original. En muchos casos, las películas de artes marciales ganan más popularidad años después de su lanzamiento, cuando son recomendadas dentro de comunidades de cine de acción. En términos de estrategia de distribución, la película siguió un modelo típico de cine internacional de acción: estreno local, expansión limitada en cines extranjeros y fuerte dependencia del mercado doméstico. Este modelo es especialmente común en producciones que no tienen grandes presupuestos de marketing global. Sin embargo, en este caso, la calidad de la acción funcionó como principal herramienta de promoción, generando interés orgánico entre los espectadores. El impacto cultural de la película también influyó indirectamente en su rendimiento comercial. El uso de elefantes como elemento central de la historia llamó la atención de audiencias interesadas en temas ambientales y culturales. Esto ayudó a diferenciarla de otras películas de acción que no tienen un componente emocional o cultural tan fuerte. Aunque su enfoque principal es la acción, este trasfondo emocional amplió su atractivo. En algunos mercados, la película fue especialmente popular en el segmento de aficionados a las artes marciales. Estos espectadores valoran la autenticidad de los combates, y en este aspecto, la película se convirtió en una referencia importante. Esto contribuyó a que su vida comercial se extendiera más allá del estreno inicial, ya que seguía siendo recomendada en foros, tiendas de video y posteriormente plataformas digitales. El rendimiento económico de la película también debe entenderse dentro del contexto de la industria tailandesa. Para el cine local, esta producción representó un avance significativo en términos de visibilidad internacional. Aunque no alcanzó las cifras de grandes producciones de Hollywood, su éxito relativo abrió puertas para futuras películas de acción provenientes de Tailandia y consolidó la figura de Tony Jaa como exportación cinematográfica. El mercado de televisión también fue relevante en la distribución de la película. En muchos países, las cadenas de televisión adquirieron los derechos de emisión, lo que permitió que la película llegara a públicos más amplios que no necesariamente consumen cine asiático de forma habitual. Estas emisiones televisivas ayudaron a consolidar su estatus de película de culto dentro del género de acción. Con el paso del tiempo,
La película ha mantenido una presencia constante en catálogos de alquiler digital y plataformas de suscripción. Esto demuestra que su valor no depende únicamente de su estreno original, sino de su capacidad para seguir atrayendo espectadores interesados en la acción física y el cine de artes marciales. Este tipo de longevidad es un indicador importante de éxito en el mercado de home media moderno. En conclusión, The Protector no fue una superproducción en términos de taquilla global, pero sí fue un éxito sólido dentro de su categoría y su presupuesto. Su rendimiento en cines fue complementado por un desempeño muy fuerte en el mercado de home media, especialmente en DVD, Blu-ray y posteriormente plataformas digitales. El papel de Tony Jaa fue clave para atraer audiencia internacional, mientras que la autenticidad de su acción permitió que la película se mantuviera vigente durante años. Protagonizada por Tony Jaa, la película destaca por su enfoque extremadamente físico, su estilo de combate realista y su narrativa sencilla centrada en la misión de rescatar a unos elefantes robados. Para entenderla bien, es importante analizar tanto sus puntos positivos como sus aspectos negativos, ya que ambos forman parte de su identidad cinematográfica. Uno de los mayores puntos positivos de la película es su nivel de acción. Las secuencias de combate son intensas, largas y muy bien coreografiadas, lo que la convierte en una experiencia única dentro del género. A diferencia de muchas películas modernas que dependen del CGI o de cortes rápidos, esta producción apuesta por la acción real, con actores realizando movimientos físicos complejos sin dobles digitales excesivos. Esto hace que cada pelea se sienta más auténtica y visceral, ya que el espectador puede percibir el esfuerzo real detrás de cada golpe y cada caída. Otro aspecto positivo muy importante es el rendimiento de Tony Jaa. Su actuación es completamente física y transmite emociones a través del movimiento corporal. Cam, su personaje, no es un héroe que habla mucho, sino alguien que expresa su dolor, determinación y rabia mediante sus acciones. Esta forma de interpretación es poco común en el cine convencional, pero encaja perfectamente con el estilo de la película. Su dominio del Muay Thai y su capacidad acrobática elevan el nivel de las escenas de acción a un estándar muy alto. También es positivo el uso del estilo de artes marciales tradicionales. La película muestra el Muay Thai de una manera bastante realista, destacando técnicas de codos, rodillas y movimientos de cuerpo completo. Esto no solo aporta autenticidad, sino que también diferencia la película de otras producciones de acción más estilizadas o exageradas. Para los fanáticos de las artes marciales, este enfoque es uno de los mayores atractivos de la película. Otro punto fuerte es la intensidad emocional relacionada con los elefantes. Aunque la trama es sencilla, el vínculo entre el protagonista y los animales le da un núcleo emocional claro a la historia. Esto hace que la misión no sea solo una excusa para la acción, sino una causa con significado. La protección de los elefantes añade una dimensión cultural y emocional que ayuda a conectar al espectador con el protagonista. La cinematografía también tiene aspectos positivos. La cámara se utiliza de manera que permite seguir la acción con claridad, evitando en muchos casos el exceso de cortes rápidos. Esto permite que las coreografías se aprecien mejor y que el espectador entienda lo que está ocurriendo en cada pelea. Además, el uso de escenarios reales contribuye a la sensación de inmersión. Otro punto favorable es la originalidad del estilo. Aunque la historia no es compleja, la forma en que está ejecutada la acción la convierte en una película distintiva dentro del cine de artes marciales. No intenta copiar el estilo de Hollywood, sino que presenta una identidad propia basada en la cultura tailandesa y en el Muay Thai tradicional. Sin embargo, la película también tiene varios puntos negativos que deben ser mencionados para tener una visión completa. Uno de los principales problemas es la simplicidad de la trama. La historia es bastante lineal y predecible, centrada únicamente en el rescate de los elefantes sin demasiadas subtramas o giros narrativos. Para algunos espectadores, esto puede hacer que la película se sienta repetitiva o poco profunda en términos de historia. Otro aspecto negativo es el desarrollo limitado de los personajes secundarios. Muchos de ellos aparecen principalmente como obstáculos para la acción o como apoyo del protagonista, pero no tienen un desarrollo emocional significativo. Esto hace que el mundo de la película se sienta algo plano fuera del personaje principal. Incluso los villanos, aunque efectivos como antagonistas físicos, no tienen una profundidad psicológica muy elaborada. También puede considerarse un punto negativo el ritmo de la película.
Aunque la acción constante es un punto fuerte para muchos, para otros espectadores puede resultar agotador. La película tiene muy pocos momentos de descanso o reflexión, lo que puede generar sensación de saturación. La intensidad continua no permite que el espectador respire emocionalmente entre las secuencias de combate. Otro problema es la falta de equilibrio entre narrativa y acción. La película prioriza claramente las escenas de pelea, dejando la historia en un segundo plano. Esto puede ser una decisión estilística válida, pero limita su atractivo para un público más amplio, que busca una combinación más equilibrada entre historia y espectáculo visual. En algunos momentos, la actuación de personajes secundarios puede sentirse poco natural, mientras que Tony Jaa se apoya en la expresión física. Otros actores dependen más del diálogo, lo que crea cierta diferencia de tono dentro de la película. Esto no arruina la experiencia, pero sí puede generar pequeñas inconsistencias en la interpretación general. Otro punto negativo es la representación algo exagerada de la resistencia física del protagonista. Aunque esto es común en el cine de acción, hay momentos en los que Cam parece soportar niveles de daño poco realistas, incluso dentro del estilo del género. Esto puede romper ligeramente la inmersión para espectadores que buscan mayor realismo. También es importante mencionar que la película no innova demasiado en términos de estructura narrativa. Aunque su acción es innovadora, la historia sigue un esquema bastante clásico de héroe que busca rescatar algo perdido, enfrentándose a múltiples enemigos. Esto hace que la trama sea predecible para quienes están familiarizados con el género. A nivel técnico, aunque la ausencia de CGI excesivo es un punto positivo para muchos, también puede considerarse una limitación para quienes prefieren un estilo visual más espectacular o estilizado. La película apuesta por lo físico, pero no ofrece grandes elementos visuales digitales que algunos espectadores modernos esperan en películas de acción. En cuanto a la duración de las escenas de combate, otro punto negativo es que algunas peleas pueden sentirse demasiado largas. Aunque están muy bien coreografiadas, la extensión de ciertas secuencias puede hacer que pierdan impacto con el tiempo. En lugar de ser explosivas y breves, algunas peleas se prolongan hasta el punto de saturar la atención del espectador. A pesar de estos aspectos negativos, es importante entender que muchos de ellos están relacionados con decisiones estilísticas. La película no intenta ser un drama complejo ni una obra narrativa profunda, sino una experiencia centrada en la acción física y el espectáculo de artes marciales. Por lo tanto, lo que algunos consideran defectos, otros lo ven como parte de su identidad. En términos generales, el balance entre lo positivo y lo negativo depende mucho del tipo de espectador. Para los fanáticos del cine de acción, especialmente aquellos interesados en el Muay Thai y las coreografías reales, la película es altamente satisfactoria. Para quienes buscan una historia más elaborada o personajes más profundos, puede resultar limitada. En conclusión, The Protector es una película que destaca principalmente por su acción intensa, la actuación física de Tony Jaa y su autenticidad en las artes marciales. Sus puntos positivos están claramente en la ejecución visual, la energía de las peleas y la identidad única que aporta al cine de acción. Sus puntos negativos se encuentran en la simplicidad de la historia, el desarrollo limitado de personajes y el ritmo excesivamente constante. En su estreno original en Tailandia, la película tuvo un rendimiento sólido dentro del mercado local. El cine tailandés de acción ya tenía cierta base de seguidores, pero esta producción elevó el nivel de atención internacional hacia la industria. El público local respondió positivamente a la combinación de acción intensa, elementos culturales como los elefantes y la figura emergente de Tony Jaa como nuevo ícono del cine de artes marciales. El boca a boca jugó un papel fundamental, ya que muchas personas quedaron impresionadas por la autenticidad de las escenas de combate y la ausencia de efectos digitales excesivos. A nivel internacional, la película fue distribuida bajo diferentes títulos, siendo uno de los más conocidos The Protector. Su llegada a mercados como Estados Unidos, Europa y América Latina no fue inmediata, sino gradual, impulsada principalmente por festivales de cine, distribuidoras especializadas en cine asiático y el interés creciente por las artes marciales auténticas. En estos mercados, la película no compitió directamente con grandes blockbusters, pero sí encontró un nicho sólido entre los fanáticos del género de acción. El rendimiento en taquilla internacional fue moderado en términos de cifras comparadas con producciones de Hollywood, pero muy significativo para una película de su origen y presupuesto.
En muchos países se estrenó en salas limitadas, lo que significa que su recaudación no dependía de una gran distribución masiva, sino de un público específico. A pesar de esto, la película logró recuperar su inversión y generar beneficios, lo que la convirtió en un éxito comercial dentro de su categoría. Comparada con otras películas del género, esta obra se destaca más por su ejecución física que por su historia. No intenta ser una película filosófica, ni un drama complejo. Su objetivo es mostrar lo que el cuerpo humano es capaz de hacer en combate realista y coreografiado. En ese sentido, cumple su propósito de manera muy efectiva. En conclusión, The Protector es una película altamente recomendable para los amantes del cine de acción y artes marciales. Su principal fortaleza está en las secuencias de combate, la habilidad de Tony Jaa y la intensidad física de cada escena. Es una experiencia cinematográfica que prioriza la acción por encima de todo, ofreciendo un espectáculo visual potente y constante. The Protector es una película que no solo destaca por su acción intensa y el trabajo físico de Tony Jaa, sino también por la visión creativa de su equipo detrás de cámaras, especialmente su director y los guionistas. Para entender cómo se construyó esta película, es importante analizar quién dirigió el proyecto, cómo se desarrolló el guión y qué decisiones creativas influyeron en el resultado final. Aunque muchas veces el foco está en las escenas de pelea, el trabajo del director y los escritores es fundamental para dar forma a toda la experiencia cinematográfica. El director principal de la película es Prachya Pinkaew, una figura muy importante dentro del cine de acción tailandés moderno. Su estilo de dirección se caracteriza por priorizar la acción física real, el uso de localizaciones auténticas y la mínima dependencia de efectos digitales. Pinkaew ya había trabajado anteriormente con Tony Jaa en proyectos como Ong Bak, lo que le permitió desarrollar una relación creativa sólida con el actor y entender cómo explotar al máximo sus habilidades físicas. En esta película, su objetivo fue llevar el cine de artes marciales tailandés a un público internacional, manteniendo al mismo tiempo su identidad cultural. El enfoque de dirección de Prachya Pinkaew en esta película es muy claro. La acción es el lenguaje principal de la historia. En lugar de centrarse en diálogos largos o estructuras narrativas complejas, el director construye la película alrededor de secuencias físicas extensas y cuidadosamente coreografiadas. Esto significa que gran parte de la narrativa se cuenta a través del movimiento, la expresión corporal y la interacción del protagonista con su entorno. Esta decisión estilística define completamente el ritmo de la película. Uno de los aspectos más importantes del trabajo del director es la forma en que organiza las escenas de acción. Pinkaew no solo filma peleas, sino que las diseña como piezas narrativas completas. Cada combate tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión emocional. Esto permite que las escenas no se sientan aisladas, sino integradas dentro de la historia general. El director utiliza la acción como una herramienta para avanzar la trama, no solo como espectáculo visual. En colaboración con Tony Jaa, el director construyó un estilo de combate muy específico, basado en el Muay Thai tradicional. Esta colaboración es clave, ya que Tony Jaa no es solo actor, sino también experto en artes marciales y coreógrafo de acción. Pinkaew confió en gran medida en las habilidades físicas del actor, permitiéndole diseñar muchas de las secuencias de lucha. Esto da como resultado una película donde la dirección y la interpretación física están completamente entrelazadas. El director también es responsable del ritmo general de la película. En este caso, el ritmo es rápido, intenso y casi constante. No hay largos periodos de exposición o desarrollo dramático tradicional. En cambio, la historia avanza a través de eventos físicos y conflictos directos. Esta decisión crea una experiencia muy energética, pero también requiere una gran precisión en la edición y en la planificación de cada escena. Otro elemento importante del trabajo de Pinkaew es la representación visual del contraste cultural. La película muestra el mundo rural de Tailandia frente al entorno urbano de Australia. Este contraste no solo es narrativo, sino también visual. El director utiliza diferentes estilos de iluminación, composición y movimiento de cámara para diferenciar ambos mundos. El entorno rural se presenta como más cálido y conectado con la naturaleza, mientras que la ciudad es más fría, caótica y peligrosa. En cuanto al guión, la historia fue desarrollada por un equipo de escritores, entre los que destaca Prachya Pinkaew, en colaboración con guionistas tailandeses como Sukanya Bongstapat y otros colaboradores del estudio de producción. El guión se basa en una estructura bastante simple, pero efectiva,
diseñada específicamente para servir como base de las escenas de acción. La historia del guión gira en torno a un conflicto central claro: el robo de elefantes pertenecientes a la familia del protagonista. Esta premisa sencilla permite que la película se centre en el viaje del héroe, sin complicaciones narrativas excesivas. El guión no intenta construir una trama compleja con múltiples subtramas, sino que mantiene un enfoque directo en la misión del protagonista. Uno de los elementos clave del guión es la construcción del personaje de Cam, interpretado por Tony Jaa. Aunque el personaje no tiene muchos diálogos, el guión lo define a través de sus acciones y su relación con los elefantes. Esto significa que la escritura del personaje está diseñada para ser funcional en el contexto del cine de acción físico. En lugar de explicaciones verbales, el guión utiliza situaciones para mostrar su personalidad. El guión también introduce personajes secundarios que cumplen funciones específicas dentro de la historia. Por ejemplo, el personaje de policía, interpretado por Pechtai Wongkam-Lao, sirve como puente entre el mundo del protagonista y la ley internacional. Su papel en el guión combina elementos de comedia y apoyo narrativo, ayudando a equilibrar la intensidad de la historia principal. Otro aspecto importante del guión es la construcción de los antagonistas. En lugar de centrarse en villanos con historias profundas, el guión presenta enemigos que representan obstáculos físicos y simbólicos. Estos antagonistas están diseñados principalmente para generar conflictos de acción, permitiendo que las escenas de combate tengan variedad y progresión. El guión también incorpora temas culturales importantes, como la protección de los animales y la importancia de los elefantes en la tradición tailandesa. Aunque estos temas no se desarrollan de forma filosófica profunda, sí están presentes como base emocional de la historia. Esto ayuda a dar sentido a la misión del protagonista más allá de la simple acción. Una característica interesante del guión es su estructura casi episódica. La película avanza a través de una serie de enfrentamientos y obstáculos que el protagonista debe superar uno por uno. Cada segmento funciona como un pequeño capítulo dentro de la historia general. Esta estructura es común en películas de artes marciales, donde cada pelea representa un nuevo nivel de desafío. El trabajo conjunto entre director y guionistas es fundamental para entender el resultado final de la película. Mientras el guión proporciona una base simple y directa, la dirección de Prachya Pinkaew transforma esa base en una experiencia visual intensa. Sin la dirección, el guión sería demasiado básico. Sin el guión, la acción no tendría dirección narrativa. Otro aspecto importante del proceso creativo es la colaboración con el equipo de coreografía de acción. Aunque no forma parte del guión escrito, muchas escenas fueron diseñadas directamente en el set a partir de las habilidades de los actores. Esto significa que el director trabajaba de forma muy flexible, adaptando el guión a las posibilidades físicas reales del elenco. El estilo de dirección también se caracteriza por el uso de tomas largas en escenas de combate. Esto permite que el espectador vea la acción de manera continua, sin demasiados cortes. Esta técnica requiere una coordinación extrema entre cámara, actores y coreógrafos, y es uno de los elementos que más define la identidad visual de la película. En términos de narrativa visual, el director evita el uso excesivo de planos digitales o efectos especiales. En su lugar, apuesta por escenarios reales y acción práctica. Esta decisión refuerza la autenticidad de la película y permite que el trabajo físico de Tony Jaa sea el centro de atención. En conclusión, el éxito de The Protector no se debe únicamente a sus escenas de acción, sino también al trabajo conjunto del director Prachya Pinkaew y los guionistas. El guión proporciona una estructura simple pero efectiva, mientras que la dirección transforma esa estructura en una experiencia cinematográfica intensa y visualmente impactante. La combinación de una narrativa directa, una dirección centrada en la acción física y una fuerte colaboración con el equipo de artes marciales convierte a la película en un ejemplo claro de cómo el cine de acción puede funcionar cuando todos los elementos creativos están alineados con una visión común. The Protector tiene un final intenso, emocional y muy físico, que cierra la historia del viaje de Cam, interpretado por Tony Jaa, de una manera que mezcla acción, sacrificio y resolución moral. El final de la película no solo es una secuencia de combate, sino también la culminación del conflicto principal, la búsqueda desesperada del protagonista por rescatar a los elefantes robados de su familia y enfrentar a toda la red criminal responsable de su sufrimiento. A medida que la historia se acerca a su conclusión,
Cam ha pasado por múltiples enfrentamientos contra diferentes miembros de la organización criminal. Ha sido herido, perseguido y llevado al límite físico varias veces, pero su determinación nunca disminuye. El objetivo final sigue siendo el mismo: encontrar al elefante bebé que fue separado de su hogar y vengar la muerte del elefante adulto, que representaba una figura maternal en su vida. Este elemento emocional es clave para entender por qué el final tiene tanta intensidad. El último tramo de la película comienza cuando Cam logra rastrear el paradero del elefante en un gran complejo controlado por la organización criminal. Este lugar funciona como centro de operaciones donde se esconden actividades ilegales relacionadas con tráfico de animales y otras formas de crimen organizado. El ambiente es tenso, oscuro y altamente vigilado, lo que indica que el protagonista está entrando en el corazón del sistema criminal. En esta parte final, la película aumenta significativamente el nivel de acción. Cam debe enfrentarse a múltiples guardias y luchadores profesionales que protegen el lugar. Cada enfrentamiento es más difícil que el anterior, lo que refleja el desgaste físico y emocional del protagonista. Sin embargo, su estilo de combate basado en el Muay Thai le permite avanzar incluso cuando las probabilidades están en su contra. Uno de los elementos más importantes del final es cómo la acción se convierte en una forma de narrativa emocional. Cada golpe que Cam da no es solo una técnica de lucha, sino una expresión de su dolor, su rabia y su determinación. El personaje no pelea por gloria ni por venganza personal en un sentido egoísta, sino por la protección de los seres que considera parte de su familia. Esto hace que el espectador perciba el combate como algo más profundo que una simple secuencia de acción. Durante el enfrentamiento final, Cam se abre paso a través de diferentes niveles del complejo criminal. Estos niveles funcionan casi como etapas simbólicas de su viaje. Cada piso representa un nuevo desafío, tanto físico como mental. A medida que avanza, las peleas se vuelven más intensas y los enemigos más peligrosos. La coreografía está diseñada para mostrar la resistencia extrema del protagonista, que continúa luchando a pesar de las heridas acumuladas. En el clímax del final, Cam finalmente llega al lugar donde está el elefante bebé. Este momento es emocionalmente muy importante, ya que representa la culminación de toda su búsqueda. El reencuentro no es tranquilo ni pacífico, sino que ocurre en medio del caos del enfrentamiento final contra la organización criminal. Esto refuerza la idea de que el mundo en el que se desarrolla la historia es violento y corrupto, y que incluso los momentos de esperanza están rodeados de peligro. La liberación del elefante es uno de los momentos más simbólicos de la película. Representa no solo el rescate de un animal, sino también la restauración del equilibrio emocional del protagonista. El vínculo entre Cam y los elefantes es el núcleo de toda la historia, por lo que este momento tiene un peso emocional muy fuerte. El elefante bebé reconoce al protagonista, lo que refuerza la conexión que se estableció al inicio de la película. Sin embargo, el final no se limita al rescate. Después de liberar al elefante, Cam todavía debe enfrentarse a los responsables principales del crimen. Este enfrentamiento final es físico, intenso y emocionalmente cargado. La líder de la organización criminal y sus principales ejecutores intentan detenerlo, lo que da lugar a una última serie de combates extremadamente exigentes. En estas escenas finales, el estilo de lucha de Tony Jaa alcanza su máxima expresión. Cada movimiento es rápido, preciso y lleno de impacto. La coreografía está diseñada para mostrar no solo habilidad técnica, sino también el desgaste físico extremo del personaje. Cam ya no es el mismo que al inicio de la película. Está herido, cansado, pero aún sigue adelante impulsado por su propósito. El uso del entorno en el final también es muy importante. El combate ocurre en espacios amplios pero cerrados, dentro del complejo criminal, lo que permite secuencias largas sin interrupciones. Esto crea una sensación de continuidad en la acción, haciendo que el espectador sienta que está dentro del conflicto. No hay pausas importantes ni momentos de descanso, lo que refuerza la tensión constante. Uno de los aspectos más significativos del final es que no se centra únicamente en la victoria física, sino también en la resistencia moral del protagonista. Cam no cambia sus valores durante la historia, permanece fiel a su código de honor y a su conexión con los elefantes. Esta consistencia moral es lo que le permite superar los obstáculos, incluso cuando todo parece estar en su contra. A medida que el enfrentamiento llega a su punto máximo, la organización criminal comienza a colapsar. Sus miembros son derrotados uno por uno, y el control que tenían sobre el complejo se rompe.
Este colapso no es solo físico, sino también simbólico, ya que representa la caída de un sistema basado en la explotación y la violencia. La resolución del conflicto principal ocurre cuando Cam logra finalmente asegurar la libertad del elefante bebé y eliminar la amenaza inmediata de la organización criminal. Este momento no es glorificado con exceso de dramatismo, sino que se presenta como una conclusión directa y física de todo lo que ha ocurrido antes. Después del clímax, la película muestra un breve cierre donde Cam aparece junto al elefante, lo que simboliza la restauración del equilibrio natural y emocional. Aunque ha sufrido mucho durante su viaje, ha logrado cumplir su misión. Sin embargo, el final no lo presenta como un héroe tradicional victorioso, sino como alguien marcado por la experiencia. El desenlace también deja una sensación de reflexión. Aunque el protagonista ha ganado, el mundo en el que ocurre la historia sigue siendo peligroso y corrupto. Esto sugiere que su lucha no es única ni definitiva, sino parte de un conflicto más amplio entre la protección y la explotación. Este tipo de final abierto en términos temáticos es común en el cine de acción con mensaje moral. El personaje de Cam, interpretado por Tony Jaa, termina la película transformado. Al inicio, era un joven protector de animales en su entorno rural, pero al final se ha convertido en alguien que ha enfrentado un sistema criminal internacional. A pesar de este cambio, mantiene su esencia intacta, lo que refuerza la idea de que su fuerza proviene de sus valores, no solo de su habilidad física. En conclusión, el final de The Protector es una combinación de acción intensa, resolución emocional y cierre narrativo claro. El rescate del elefante bebé, la caída de la organización criminal y el enfrentamiento final de Cam representan el punto culminante de toda la historia. Es un final que no depende de grandes discursos ni explicaciones, sino de la acción directa y del simbolismo visual. El resultado es un cierre poderoso que refuerza los temas principales de la película: la protección de la vida, la resistencia frente a la corrupción y la fuerza de la determinación personal. The Protector es una película donde la música y el diseño sonoro juegan un papel muy importante, aunque muchas veces pasan desapercibidos frente a las espectaculares escenas de acción protagonizadas por Tony Jaa. A diferencia de otras producciones de acción que dependen de bandas sonoras muy melódicas o temáticas complejas, esta película utiliza la música principalmente como una herramienta de energía, ritmo e intensidad emocional. El objetivo del BGM no es solo acompañar la historia, sino amplificar la fuerza física de las peleas y guiar la atención del espectador durante las secuencias de acción. El compositor principal de la música es Ratatikorn Bechkilla, quien trabajó en estrecha colaboración con el equipo de producción para crear una banda sonora adaptada al estilo del cine de artes marciales tailandés moderno. Su enfoque no se basa en orquestaciones grandes al estilo Hollywood, sino en una mezcla de percusión intensa, ritmos electrónicos y elementos musicales tradicionales de Tailandia. Esta combinación permite que la música tenga un carácter único, que refuerza tanto la identidad cultural de la película como su naturaleza de acción constante. Desde el inicio de la película, la música establece un tono de tensión y movimiento. En las escenas ambientadas en el entorno rural, el BGM suele ser más suave, con instrumentos tradicionales que evocan la conexión entre el protagonista y la naturaleza. Estas piezas musicales tienen un ritmo más lento y orgánico, lo que ayuda a construir una sensación de paz antes del conflicto. Sin embargo, esta tranquilidad es temporal, ya que la música cambia rápidamente cuando comienza la acción. Cuando la historia se traslada a ambientes urbanos y comienza el conflicto principal, la banda sonora adopta un estilo mucho más agresivo. Aquí es donde el trabajo del compositor se vuelve más evidente. Se utilizan percusiones rápidas, ritmos electrónicos y sonidos metálicos que acompañan los movimientos de combate. Este tipo de música no busca ser melódica, sino rítmica, diseñada para sincronizarse con los golpes, saltos y movimientos de artes marciales. Uno de los aspectos más importantes del BGM en la película es su sincronización con las coreografías de lucha. En muchas escenas, la música está cuidadosamente ajustada para seguir el ritmo de los combates de Tony Jaa. Esto significa que los cambios de intensidad musical coinciden con momentos clave como golpes fuertes, cambios de escena o movimientos acrobáticos. Esta sincronización ayuda a que la acción se sienta más impactante y dinámica. El compositor también utiliza silencios estratégicos como herramienta narrativa. En algunos momentos críticos de combate, la música se reduce o desaparece por completo,
dejando solo los sonidos del entorno y los impactos físicos. Este contraste entre silencio y música intensa hace que los golpes se sientan más reales y potentes. Cuando la música vuelve a entrar, lo hace con mayor fuerza, creando un efecto de explosión emocional. Otro elemento importante del diseño musical es el uso de motivos repetitivos. Aunque la película no tiene un tema principal tan reconocible como otras producciones de Hollywood, sí utiliza ciertos patrones musicales recurrentes que se asocian con el protagonista o con momentos de tensión. Estos patrones ayudan al espectador a identificar el estado emocional de la escena sin necesidad de diálogo. La música también juega un papel importante en la construcción de la identidad del villano y la organización criminal. En las escenas relacionadas con el mundo del crimen, el BGM suele ser más oscuro, con tonos graves y ritmos pesados. Esto crea una atmósfera de peligro constante y refuerza la sensación de que el protagonista está entrando en un entorno hostil. En las escenas de persecución, el trabajo del compositor se vuelve especialmente dinámico. La música acelera progresivamente, acompañando el ritmo de los movimientos de cámara y los desplazamientos del personaje. Este tipo de composición ayuda a aumentar la adrenalina del espectador y a mantener la tensión durante largos periodos de acción continua. Un aspecto interesante del trabajo musical es la integración de elementos culturales tailandeses. Aunque la mayor parte del BGM es moderno y rítmico, en ciertos momentos se incorporan sonidos tradicionales que conectan la historia con sus raíces culturales. Esto es especialmente importante porque la película no solo es una historia de acción, sino también una representación de la cultura tailandesa y su relación con los elefantes y la naturaleza. El diseño sonoro trabaja en conjunto con la música para crear una experiencia inmersiva. Los sonidos de golpes, huesos, impactos y movimientos corporales están cuidadosamente diseñados para complementar el BGM. En muchos casos, el sonido de un golpe es tan importante como la música que lo acompaña, ya que juntos crean la sensación de realismo físico que caracteriza a la película. En comparación con otras películas de acción de la misma época, la banda sonora de The Protector es menos melódica y más funcional. No está diseñada para ser escuchada de forma independiente, como una obra musical compleja, sino para funcionar dentro del contexto de la película. Esto significa que su valor principal está en cómo mejora la experiencia visual, no en su estructura musical aislada. El compositor también utiliza variaciones de intensidad para reflejar el estado emocional del protagonista. Cuando Cam está en calma o en momentos de reflexión, la música es más suave y contenida. Cuando entra en combate o enfrenta una situación crítica, la música se vuelve más rápida, agresiva y rítmica. Esta relación directa entre música y emoción ayuda a guiar al espectador a través de la narrativa, sin necesidad de explicaciones verbales. Uno de los momentos más destacados del uso musical en la película ocurre durante las grandes secuencias de combate en edificios o espacios cerrados. En estas escenas, la música se convierte en una herramienta para mantener el ritmo de la acción durante largos periodos sin descanso. El BGM actúa casi como un motor que impulsa la escena hacia adelante, evitando que la tensión disminuya. El uso de capas musicales también es importante. En lugar de una sola línea musical, el compositor superpone diferentes elementos: percusión, sintetizadores, sonidos ambientales y efectos rítmicos. Esto crea una textura sonora compleja que refleja la intensidad de la acción en pantalla. Cada capa tiene una función específica dentro del conjunto musical. Otro aspecto relevante es la evolución de la música a lo largo de la película. Al principio, el BGM es más tranquilo y centrado en la vida rural del protagonista. A medida que la historia avanza y el conflicto se intensifica, la música se vuelve más caótica y agresiva. Esta evolución musical acompaña el viaje emocional del personaje principal y refuerza la progresión narrativa. En las escenas finales, la música alcanza su punto máximo de intensidad. Durante el clímax de la película, el BGM combina todos sus elementos: percusión rápida, sonidos electrónicos, efectos dramáticos y silencios estratégicos. Esto crea una sensación de culminación emocional que acompaña el enfrentamiento final de Tony Jaa. Después del clímax, la música se reduce nuevamente a tonos más suaves, reflejando la resolución del conflicto y el regreso a la calma. Este contraste entre el caos de la batalla final y la tranquilidad del cierre ayuda a reforzar la sensación de sabersamiento narrativo. En conclusión, la música de The Protector
compuesta por Ratatikorn Bechkilla, es una parte esencial de la experiencia cinematográfica. Aunque no es una banda sonora tradicional enfocada en melodías complejas, su fuerza radica en su capacidad para intensificar la acción, sincronizarse con las coreografías de combate y reforzar la emoción de cada escena. El BGM no solo acompaña la película, sino que la impulsa, convirtiéndose en un elemento clave para que las escenas de acción sean tan impactantes. Gracias a esta combinación de ritmo, percusión y diseño sonoro, la película logra crear una experiencia inmersiva, donde la música y la acción trabajan juntas para mantener al espectador completamente dentro de la historia. No se trata solo de una película de peleas espectaculares, sino de una producción que combina cultura, técnica cinematográfica, identidad nacional, entrenamiento extremo y una visión muy particular del cine de acción. Analizar lo que hay más allá permite ver cómo esta película logró destacarse en un género tan competitivo. Uno de los aspectos más importantes que no siempre se menciona es la preparación física extrema del protagonista. Tony Jaa no solo interpreta a Cam, sino que también es un artista marcial real que realizó prácticamente todas sus escenas de riesgo sin dobles digitales. Esto significa que muchas de las secuencias más peligrosas fueron ejecutadas físicamente, lo que requirió años de entrenamiento en Muay Thai, acrobacia, coordinación corporal y resistencia. Este nivel de compromiso físico no es común en el cine comercial, y es una de las razones por las que la película tiene un estilo tan auténtico. Otro punto interesante es la influencia cultural que la película transmite. Los elefantes no son solo parte de la trama, sino un símbolo profundamente arraigado en la cultura tailandesa. En la película, representan la conexión entre el ser humano, la naturaleza y la tradición. Este elemento cultural convierte la historia en algo más que una simple misión de rescate. La transforma en una representación de identidad nacional. El protagonista no solo está luchando por animales, sino también por una forma de vida que está desapareciendo frente a la modernidad y el crimen organizado. También es importante mencionar el tipo de producción cinematográfica. La película fue realizada con un presupuesto relativamente moderado, en comparación con grandes producciones de Hollywood. Sin embargo, el equipo logró maximizar los recursos, enfocándose en coreografías físicas reales en lugar de efectos digitales costosos. Esto demuestra una filosofía de cine, donde la creatividad y la planificación son más importantes que la tecnología. El resultado es una película que se siente más real y física, incluso si no tiene el nivel de espectacularidad digital de otras producciones de la misma época. Otro aspecto relevante es el estilo de rodaje. Muchas escenas fueron filmadas utilizando tomas largas y continuas, especialmente en las secuencias de combate. Este estilo de dirección obliga a los actores a mantener la precisión durante largos periodos de tiempo, sin errores. No hay mucho margen para cortes rápidos o correcciones en postproducción, lo que aumenta la dificultad del rodaje, pero también la autenticidad del resultado final. Este tipo de filmación es una de las razones por las que las peleas se sienten tan intensas y reales. La película también tiene una estructura narrativa bastante simple pero efectiva.